Muy buenas tardes y bienvenidos amigos de Logic a la segunda parte de este tercer día. Quiero recordar y hacer brevemente el recorrido. Primer día, lunes de este Legal AI Summit. La inteligencia artificial como tecnología, como hardware, como potencialidades y como potencia presente. El segundo día se lo dedicamos por completo a la relación de una de las ramas del derecho, probablemente la primera, la más impactada hasta este momento, la de propiedad intelectual, derechos de autor, desde la inteligencia artificial. Y este tercer día se está centrando en la inteligencia artificial, sobre todo los modelos de lenguaje amplio, inteligencia artificial generativa, como impacto directo en nuestra profesión, en la judicatura y en el postulantado, en el litigio y en la práctica de los abogados. Y pues afortunadamente tengo el honor de presentarles para precisamente este tema, el uso de la inteligencia artificial y la jurimetría, perspectivas desde el Poder Judicial Federal. Yo les diría lo que se puede hacer con inteligencia artificial cuando la sabes usar y eres abogado postulante. Tengo el gusto y el honor de introducir, no presentar. Eres ya conocido magistrado, Juan Jaime González Varas, bienvenido y gracias por aceptar esta Muchas invitación. gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La difusión de la práctica y el conocimiento, pues también es una de mis pasiones y me da mucho gusto compartir un poco, no solo esta resolución que se ha dado, sino cuál es el trasfondo y cuál es su perspectiva práctica también a futuro y qué es lo que se pretende hacer con la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Lo introduzco brevemente, aunque está su semblanza en pantalla. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac con mención honorífica. También es contador público, por lo tanto maneja esta doble vertiente, doble cachucha, punto de vista, abogado y contador, con maestrías en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo y en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM, profesor de Derecho Constitucional, Amparo y Procesal Constitucional en la UNAM, primer magistrado en México en utilizar ya como herramienta auxiliar en sentencias y establecer criterios éticos para su uso. Y magistrado de circuito, repito, ha sobrevivido a esta primera oleada de reforma judicial. No la tocaremos, pero se tiene que mencionar, ¿por qué no? Y hoy lo tenemos a disposición. Recuerden que pueden hacer preguntas, planteamientos, dudas. Estamos, con esto termino, la semblanza y el piropo, porque lo es. Estamos ante un abogado, contador, docente, discente, estudioso y además entendedor de las nuevas tecnologías en una posición privilegiada para verdaderamente hacer cambio, que es precisamente de algún modo el eje que vamos a tomar hoy. Nuevamente, magistrado, bienvenido y gracias. Antes de entrar directo al tema, por favor, cuéntanos cuál, cuál fue la trayectoria, por qué el Poder Judicial de la Federación, por qué contador y abogado, que normalmente ese tipo de abogados o de contadores se dedican a lo fiscal, a ganar muchísimo dinero, en fin, y tú decidiste el servicio público. Creo que vale la pena conocer la historia de Juan Jaime en un tuit. Sí, muchas gracias, Roberto. Bueno, primero que nada, por el tema de por qué contador y abogado, siempre he apostado mucho por la multidisciplinariedad. O sea, eso es un eje rector en mi vida. Cuando yo decidí estudiar contaduría pública, yo me dedicaba a ver temas fiscales, justamente. Temas fiscales, no solo fiscales, sino de leyes de ingresos, financiero. Yo empecé trabajando en la corte desde que era estudiante de la licenciatura, entonces habíamos muchos temas. Para quien distribuía las cargas de trabajo en aquel entonces, todo lo que llevaba números le parecía que era de fiscalista, aunque claro, la categorización era errónea, ¿no? Porque pues el fiscal es una ramita muy específica del derecho tributario, cuando lo que lleva números en realidad pues puede caer en muchas áreas del derecho, en el financiero, en el presupuestario, que habían controversias, acciones, etcétera, ¿no? Pero siempre me han gustado las matemáticas y los números y siempre he apostado por la multidisciplinaridad en cualquiera que sea el área del derecho en la que nos desenvolvamos. Yo me di cuenta que muchas resoluciones de Corte Constitucional, eh, muchas sentencias, muchas partes que tienen que ver con la judicatura, desde aquel entonces, cuando yo empezaba, no estaban previendo cuál era el efecto en la realidad de las decisiones judiciales.
Y eso a mí me preocupaba mucho porque pensaban, o se veía el derecho constitucional como algo muy abstracto, algo como un contraste de la norma con la Constitución, lo cual parcialmente es cierto, pero toda decisión judicial, aún dentro de un aspecto de constitucionalidad, tiene un efecto en la realidad humana, social y pues de transformación de los procesos, de los procedimientos, de la actuación y de la interrelación social. De manera que yo, por ejemplo, me daba cuenta que muchas resoluciones materia fiscal, en materia de constitucionalidad en una corte, como en aquel entonces, no estaban bien aterrizadas en la realidad porque nadie había visto un estado financiero de primera mano, nadie se había metido un estado contable de una empresa. Y yo decía, bueno, están decidiendo todo en el cielo y nadie se ha preocupado por ver cuál es ese impacto en la esfera jurídica del contribuyente, ya sea persona física, persona moral, y ese fue el primer acercamiento y por eso ser contador también. Después empecé a estudiar otras cosas, actualmente estoy incluido un doctorado en administración pública, porque me gusta más como esta parte de ciencia de datos, como meter un poco de estadística, etcétera. Pero le ha apostado a la multidisciplinaridad. ¿Y por qué el servicio público? Esa parte sí es un tema casi de vocación. Sí, siempre busqué como espacios en los cuales pudiera meter ideas de transformación para hacer más accesibles los procedimientos a las personas. No digo que siempre fue en mi cabeza la judicatura, ¿no? En algún momento pensé en la política o sí, en algún congreso, en alguna agencia de gobierno, etcétera. La verdad es que llevo toda mi vida dedicada a la judicatura, pero ¿por qué la judicatura? Ahí sí fue casi un golpe de suerte, ¿no? La vocación era el servicio público y ahí se prestó, ahí fui creciendo, pues hasta llegar aquí a ser magistrado en una época donde, pues como tú comenzaste diciendo, pues vienen muchos cambios. No quiero decir bien o mal, pero es un espacio de muchos cambios y había que aprovechar también el espacio de muchos cambios. Como bien mencionaste, soy un magistrado que sobrevivió a la reforma judicial, pero que siempre, para bien o para mal, siempre he sido, no, yo me autodescribo con un magistrado no convencional. O sea, nunca he sido ni de los de antes ni los de después, siempre he sido yo, pero es por eso, estimado Roberto. Muchísimas gracias, magistrado, por esa. Ahora sí que esa es que motiva escuchar. Por aquí ya me están poniendo, es un magistrado muy joven, otros que le conocen, efectivamente, lo van a conocer más allá de estos foros académicos, porque es un gran divulgador del conocimiento también a través de redes sociales, a través de TikTok, a través de Instagram. Obviamente lo requerimos no solo en estos foros, sino en otros, porque es un gran defensor de derechos humanos y gran divulgador, pero eso lo dejamos para después. Maestro, hoy el tema que nos trae aquí, la inteligencia artificial en su confluencia con el derecho, pero concretamente desde la judicatura, pues pocas personas más calificadas y en el foro público yo diría que en este momento, hasta ahorita eres la única. Estableciste el primer precedente en México sobre el uso de inteligencia artificial en la judicatura, es decir, no solo en la práctica del juez, sino incluso como resultado o el fruto del uso de la inteligencia artificial generativa plasmado en sentencias. No solo como una herramienta, sino incluso, ¿por qué no?, como el fruto del uso de esa herramienta directamente en sentencias. Me adelanto, fuiste tú en unión con los otros dos magistrados a través de la actividad de los tribunales colegiados, concretamente del tribunal colegiado, del que formas parte en integración. ¿Pero fue tu ponencia? ¿Fue Fue tu mi proyecto? ponencia, sí. Por favor. Sí, fue mi ponencia, ya me cambié de colegiado, pero fue mi ponencia, yo hice esa propuesta de resolución, pero sí hay que agradecer la apertura de los otros dos magistrados también, que de hecho eran magistrados que no son nuevos, no son, todavía sacamos No el son de la presidente. duodécima época, es que así tenemos No, que decir, yo creo que no, duodécima época, ¿no? Magistrados duodécima sí, o época. sea, sí es de destacar que la innovación llegó con magistrados de la undécima todavía, o sea, sí, de Exactamente. alguna forma, sí lo quiero decir así, porque también se habla mucho de transformación, hay que ver, esperemos que sí venga más esta innovación, yo siempre voy a apoyar a quien quiera construir en equipo, pero lo construimos todavía en aquel colegio en el que estaba con dos personas, dos magistrados, de hecho uno ya salió ahorita en septiembre, porque pues salió en la tómbola, pero hay que agradecer su apertura. O sea, sí, yo creo que tuvo también un golpe de suerte. Yo se lo dije a mis compañeros de colegiado. Se los presenté, lo leyeron y todo, lo platicaron y todo.
pero yo se lo dije, yo sé que me hubiera tocado con otra integración y este hubiera sido un voto particular. Completamente. O concurrente, ¿no? O concurrente, si hubiera quedado como un voto concurrente bonito ahí, pero yo sí les agradecí mucho porque se animaron, confiaron en mí, o sea, también confiaron en que yo les explicara y me escucharon, digo, siendo a lo mejor no tan, sí son muy buenos abogados, muy buenos juristas, muy buenos magistrados, pero no están tan empapados pues ni de inteligencia artificial, ni de procesos novedosos, etcétera. Pero me escucharon, lo entendieron muy bien, lo asimilaron y dijeron, esto es una maravilla, Juan Jaime. Y lo apoyaron, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de construir en equipo y siempre voy a decir que es una resolución de tribunal y estoy muy agradecido con los dos magistrados, José Antonio Rodríguez Rodríguez y Juan Carlos Ortega Castro, los dos magistrados abiertos. Y no solo eso, sino que yo ya me vine para otro circuito, me vine aquí al primer circuito en otro tribunal, pero uno de ellos continúa, el magistrado Juan Carlos Ortega Castro, ya lo está aplicando y le dije, vas a ser encargado de que la tesis aislada se haga jurisprudencia. O sea, tú ya tienes el encargo de que mientras yo acá vuelvo a crear y a poner orden, tú allá dale con el tribunal, buen circuito también, pero muy abiertos al cambio. Ese es el espíritu que se requiere en la judicatura, ¿no? Somos órganos colegiados donde aprendemos unos de otros, pero necesitas apoyo de estar abierto al cambio, de aprender y de construir en equipo, no nada más de relucir egos o de quitar a uno y decir, bueno, no, pero sí, como dice, fue mi ponencia, les presento la propuesta, les gustó, la apoyaron, le hicimos algunos todavía ajustes en los engroses, con alguna retroalimentación de ellos, y pues muy contento, ¿no? Por eso, por el apoyo también de mis compañeros, que no conocía antes, ¿eh? O sea, fue una relación profesional bastante abierta. Gracias, gracias por ese insight. Y voy a cambiar la diapositiva, pero una idea de esta quiero llevármela hacia la siguiente pregunta o cuestionamiento en esta conversación, magistrado. Que lo dijiste, transparencia, apertura, y, y este es, creo, el núcleo de lo que hoy muchos abogados y la ciudadanía se pregunta. La diferencia entre utilizar la inteligencia artificial como apoyo técnico, que es precisamente lo que hiciste en esta queja 212-2025. Grabémonoslo, este es el asunto, es el 212, como este perfume famoso, 212-2025 es el que abrió la puerta Muy bien. a que los jueces, ojo, no la ciudadanía, los jueces puedan utilizar inteligencia artificial, pero fuiste muy claro en el para qué. Una herramienta como apoyo técnico, en este caso, para Sí. cálculos matemáticos complejos, y decidiste transparentarlo para eso. Por supuesto, los abogados y los ciudadanos se preguntan, oye, pero la inteligencia artificial decidió el caso, es decir, realizó interpretación jurídica o solo funcionó como herramienta. Háblanos, por favor, de esta primera decisión, si fue una decisión meramente instrumental o si te planteaste verdaderamente, incluso, ¿por qué no copiar un par de párrafos de lo que hubiera arrojado la inteligencia artificial, que ya caería en el campo de la interpretación jurídica? Sí, bueno, la respuesta así, la corta, para que de ahí partamos, es no, no se interpretó jurídicamente y la decisión siempre quedó en manos de los magistrados, quienes incluso modificamos los montos al final. Pero vamos a darle un poco de contexto. El contexto, creo, de la resolución es que tenía dos objetivos, o cuando yo lo planteé con mis compañeros magistrados. El primero era romper pues estas fronteras como de miedos o de tensiones o de inseguridades sobre utilizar la inteligencia artificial, porque yo creo, y como lo he dicho en otros foros, que yo creo que había jueces y magistrados que lo utilizaban. ¿Para qué? Para muchas cosas. No necesariamente para cálculos matemáticos. Yo estaba seguro, y estoy seguro que la usan incluso para síntesis. Ojo, no estoy aquí dándole una calificativa moral, o sea, si está bien o mal que la hayan usado. Y más bien, yo sé que se usaba y no se transparentaba. Entonces, Correcto. el primer tema es, vamos a decir con toda sinceridad que esto es útil. Dos, que lo podemos usar. Pero si lo vamos a usar y es útil, pues hay que hacerlo con criterios éticos. O sea, de entrada, ¿cuál es? Pues la transparencia. Si la vamos a usar, hay que decir cómo se usa o para qué se usa, porque esto pues abre pues
el escrutinio tanto público frente a la ciudadanía y los justiciables que están teniendo sus resoluciones, como incluso medios de impugnación, etcétera. Entonces, ese fue primer tema, ¿no? Hay que romper esto, hay que aceptarlo, esta es la realidad, y como siempre lo he dicho en otros foros también, íbamos tarde, según yo, o sea, no es posible que nadie dijera nada, ni el consejo, ni el órgano de administración, los jueces por aquí y por allá usándolo o no usándola, unos criticando y otros nada, pero nadie hacía un esfuerzo para tener un ejercicio que yo le llamé en la sentencia autocontención, o sea, de reconocimiento propio de que la estábamos usando y de hasta con qué alcance lo estábamos usando. Y el segundo punto, ya una vez planteado esto, es, pues creo yo, la modestia de la resolución. O sea, tampoco pretendió ser una sentencia que llegara ni a regular todo, ni a hacer todo. O sea, creo que el primer acercamiento tenía que ser modesto, por lo menos en dos vertientes, ¿no? Que fuera algo práctico, o sea, algo que se pudiera replicar, algo que pudieran hacer los jueces, algo que fuera realmente una aplicación útil de la inteligencia artificial, pero además práctica, porque pues yo podría haber hecho una cosa muchísimo más compleja, que se hubiera quedado también en esta sentencia sin posibilidad de replicarse por quien no tiene los conocimientos mucho más técnicos o más profundos de inteligencia artificial. O sea, utilizar las herramientas al alcance con un sentido práctico para que otros jueces pudieran replicar. Entonces dijimos, vamos a ser modestos en el primer alcance, y este primer alcance, pues es una práctica cotidiana que hacen los jueces en el país, que son cálculos, que se sigan, unos ya los fijaban los montos sin poner ningún tipo de procedimiento, lo cual ya de por sí era arbitrario, ¿no? Entonces, pues esto incrementaba las impugnaciones, incrementaba los recursos, la carga de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque lo voy a decir con todas sus letras en Radio Pasillo, muchos jueces decían, pues no motivo 10 sentencias y me impugnarán 5 y ya me libré de 5. Pero bueno, una herramienta de este tipo lo que te permite es que por lo menos hay un ejercicio de motivación por todos los jueces, en todos los casos, por lo menos práctica y rápida, ¿no? Entonces, el primer ejercicio fue no utilizarlo para cálculos aritméticos. Y al final de cuentas siempre quedamos la supervisión. Entonces, fue el límite modesto de decir que sea para cálculos, no en aspectos de medición, y al final de cuentas la decisión siempre fue humana, o sea, y aparte modificable. Nos arrojó la inteligencia artificial a través de prompt, de instrucciones específicas que metimos en LLMs, que fueron varios, están todo transparentados, los resultados que salieron, todo está en la sentencia, y al final todavía se hizo un ejercicio, digamos, sobre los resultados arrojados. Bueno, pues tengo estos, un promedio, y luego por un sentido práctico, pues yo creo que lo voy a bajar, porque creo que esto es más ejecutable materialmente, es decir, al final sí hubo una decisión sobre los resultados arrojados. No hubo propiamente una interpretación, las instrucciones fueron sobre datos e información pública numérica, para realizar una aproximación de un cálculo sobre un resultado concreto. Yo no sé, bueno, tampoco estoy negado, que en un futuro pueda apoyar en otras labores, incluso más jurídicas, pero no fue en un ejercicio, insisto, de autocontención y absolutamente consciente, dado que era un primer precedente, tenía que ser muy responsable. O sea, ¿cómo les explico para ponerles más contexto? Yo ya sabía que había que mejorar procesos en la judicatura desde una perspectiva de gestión judicial, ¿no? Entonces, agarré todos mis expedientes y dije, velos con otra visión, con otros lentes creativos de innovación judicial, y agarra el primero de ellos en el que creas que puedes hacer una aplicación práctica funcional para toda la judicatura. Y dije, que parece muy sencillo, pero pues es no, no, no. Te fuiste honestamente a lo más complejo, el cálculo numérico. Sí. Abriste la puerta en cascada no solo para calcular garantías, que fue el caso práctico de aplicación, sino para hacer todo tipo de cálculos, Es correcto. garantías, cuantificación del daño, Uh-huh. finiquitos, indexación y actualización de pensiones alimenticias, todo Correcto. aquello Esta que es la idea. requiere cálculos. Dejaste completamente abierta la puerta, pero hiciste algo más y me lleva al siguiente punto de nuestra conversación, como en hilo, no quiero que lo perdamos. Podrías haber dicho solamente: ¿es válido que los operadores judiciales utilicen inteligencia artificial para esto en concreto? O sea, podrías haberte quedado ahí, pero decidiste, porque podías hacerlo, no es lo mismo que lo hubiese hecho un juez, un juzgado de distrito en una sentencia donde no habría habido mayor trascendencia. Decidiste hacerlo desde el colegiado y en un sistema de precedentes. Entonces,
Eh, Principio de supervisión, principio de transparencia metodológica, principio de supervisión humana, principio de transparencia metodológica. Si regulaste, si regularon ustedes, magistrados, por lo menos dos principios mínimos básicos que mientras no sean revertidos por la Suprema Corte de Justicia o contradichos o ampliados o glosados, ya nos dejaste un primer mini manual, mini opúsculo de parámetros mínimos de actuación de los operadores judiciales en el uso de la inteligencia artificial. Háblanos de estos dos, es Sí, decir, ¿qué es lo que le quisiste decir a los jueces con estos dos principios? sí, lo que, y bueno, y ahí sumaría también la protección de datos personales, que también me pareció importante, ¿no? Sí. Pero sí, a ver, obviamente, conociendo muchos, digamos, en derecho comparado, de lo regulatorio, muchos intentos de regulación o muchos intentos de controles éticos, manuales de ética, etcétera, decidí usar los que yo creo que eran, insisto, es una resolución muy modesta. ¿Me pude haber puesto más? Por supuesto que sí, pero Podías elegí. haber desarrollado todo el reglamento de la Unión Europea y decir, Exacto, los países tienen que cumplir con esto. No, agarraste exacto, tres. exacto. Pero bueno, elegí justamente los mínimos, o sea, los que yo creo que eran mínimos, porque efectivamente, y creo que implícitamente lo dice en la pregunta, la sentencia yo siempre creo que las sentencias tienen una trascendencia, aunque nos dan el caso concreto, pero la manera en que dice las cosas, la manera en que lo pones, sí abre debate público cuando lo merece, ¿no? Pero abre el debate público a repensarnos muchas cosas y a trascender de otra manera. Entonces, tenía dos vertientes principales esta sentencia. La primera era mandar un mensaje justamente a jueces, magistrados, colegas, colaboradores, incluso muchos de ellos de reciente elección, que podrían haber estado faltos incluso de capacidad técnica, con mínimos estándares para deberse tentados a utilizar inteligencia artificial, que insisto, yo no los satanizo, de hecho, lo promuevo, pero si lo vamos a usar, pues hay que usarlo con responsabilidad mínima en el servicio público y sobre todo tratándose de una labor jurisdiccional. Yo creo que estos principios son los primeros. Di que lo usas y cómo lo usas para que la gente sepa que lo usas y si está de acuerdo con eso o no, lo puede impugnar, etcétera, ¿no? La supervisión humana permanente, pues, permite justamente adoptar la propia responsabilidad por parte de la persona juzgadora en el ejercicio de su función jurisdiccional. Es decir, tú puedes preguntarlo, lo transparentaste, pero la decisión es tuya. Y no comprometer a datos personales, que decía yo que habría que sumarlo y me parece muy importante porque yo no tengo duda que a lo mejor muchos jueces podrán empezar a jugar con los datos personales comprometedores de los expedientes y todo por hacérseles fáciles y meterlo en un en ustedes saber en qué lenguaje, con qué seguridad es de seguridad. O sea, depende, no cuál es, pero con qué control de seguridad, etcétera. Entonces también me parece importante como para decir, oye, no hagan esto. Eso en cuanto al mensaje de mis colegas, pero también es un mensaje de presión, lo tengo que decir con todas sus palabras, a las cabezas de la judicatura, al órgano de administración judicial, es decir, oigan, aguas, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con esto? ¿Van a decir algo? ¿Lo van a adoptar? De hecho, ya después hasta me terminaron buscando el órgano de administración judicial, si están pensando en algo y todo, que si podemos trabajar en equipo. Yo con mucho gusto siempre trabajo en equipo con quien se acerque, pero un mensaje público de, oigan, yo veo que nadie está diciendo algo aquí. Entonces a mí me parece muy importante decir que por lo menos hay ciertos principios. Y como yo lo dije, bueno, mis compañeros lo votamos en la sentencia misma, era yo creo que importante ante la falta absoluta y el silencio y la omisión de toda la autoridad sobre su uso, pues una responsabilidad mínima de la sentencia, es decir, la estamos usando con estos principios, tampoco la estamos aplicando arbitrariamente, o sea, porque entonces caeríamos en la misma arbitrariedad Totalmente. del juez que no dijo nada al magistrado que sí dice, pero usó caprichosamente la inteligencia artificial. No, no, no está utilizada con principios mínimos éticos y están transparentados también en la sentencia. Completamente. Por aquí hay una participación del auditorio magistrado Ceci Armegol. Te pregunta precisamente este tercer principio, el que no teníamos en la diapositiva, pero que definitivamente lo dejaste como uno de los lineamientos, que es el de la protección de los datos de Uh los -huh. justiciables. Hay muchas formas, muchos modos de proteger los datos personales sensibles, tanto de quien utiliza
la inteligencia artificial generativa en cualquiera de sus modelos, es decir, del propio usuario, como de los clientes de ese usuario, si se tratase de alguno de nosotros de este lado del foro. Y cuando hablamos de ustedes y de los datos de los justiciables, incluso leyes distintas nos rigen, ahí es donde de pronto creo se plantea esta pregunta de Ceci. ¿Qué hiciste tú y qué es lo que tendrían que hacer los jueces y los magistrados, sus equipos, para proteger los datos de los justiciables? Ya muchísimo hemos visto en esta semana, pero Ujú. concretamente, ¿cómo lo aterrizaste tú? Porque de ti aprenden Sí, también, hay, ¿no? Para eso precisamente emitiste esta sentencia. claro. Sí, bueno, yo creo que de entrada, ante el aprendizaje que pueden tener las personas juzgadoras en este tipo de casos, yo soy de la idea de que antes de experimentar con controles de seguridad no metan nada, o sea, entre que descubren cómo se utiliza la inteligencia artificial, no metan nada a la inteligencia artificial que tenga dato personal. O sea, ya después vemos, porque puede haber diseños de herramientas que tengan sus propios controles, o sea, sí podemos hablar de seguridad ya más técnica o de uso de datos personales por parte de despachos en sistemas de lenguaje o de inteligencia artificial generativa específica, etcétera. Podemos elevar un poco la discusión técnica sobre la inteligencia artificial, pero mientras son operadores judiciales o personas que no están metidas de lleno en el tema de inteligencia artificial, yo creo que diría, no metan nada en la inteligencia artificial que contenga un dato personal. Dos ejemplos. Este ejemplo de la queja 212, no metió nada a la inteligencia artificial que fue un dato personal. O sea, metió las cantidades, pero obviamente bajo una teoría del mosaico, pues desvinculada de su titular o del mueble. Es decir, tú le metiste a la inteligencia artificial un costo total de un inmueble, que veto saber. Es decir, podría ser un dato personal, pero no es identificable, es un número, es una cantidad procesable a través de, aparte, otros recursos de información pública que son índice nacional de precios al consumidor, etcétera, ¿no? O sea, todos los datos son públicos. La tasa interbancaria, equilibrio económico, etcétera, todos estos se meten y se hace el cálculo. Yo diría, no lo metan. Otro ejemplo, por ejemplo, con inteligencia artificial generativa fue cuando implementamos Sor Juana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es inteligencia artificial generativa también. Ahí es un programa de inteligencia artificial de difusión de contenidos de sentencias. Algunos los pueden conocer o no era propiamente el tema de No, esta conferencia, pero incluso estuvimos precisamente con Iván y Jorge, uh-huh. que de algún modo dieron pie a que pudiéramos platicar de Sor Juana también. Y también, bueno, obviamente también fue idea, participé, ya saben que me gustan mucho estos proyectos, tampoco le metíamos información confidencial, o sea, utilizaba una base vectorial y insumos que generábamos a través del eh, uh, diseño de sentencias en formato público, o sea, versiones públicas de Correcto. sentencias, obviamente con una categorización de datos identificable para que fueran procesados por la inteligencia artificial generativa de manera práctica, porque si ustedes le meten una sentencia como la de mucha de la judicatura que ni siquiera se entienden, la verdad es, y luego aparte poniendo asteriscos en todo lo que es dato personal, menos se entiende, pues la inteligencia artificial generativa también puede ser que no funcione de la misma manera. Entonces, pero el chiste es que nunca metimos información personal tampoco. Ni datos de expediente, ni nombres de partes, ni absolutamente nada. Insisto, en todo caso se sustituían como persona 1, persona 2, o podríamos poner nombres sustitutos, eso ya es estilo en la generación de la versión pública, pero nunca trabajamos con datos personales. Entonces yo les diría, mientras descubren o se hacen sistemas específicos para manejo de inteligencia artificial, ya sea en la institución correspondiente, en el despacho, etcétera, con los controles específicos, que sería una discusión mucho más técnica, yo les diría, no metan datos personales a ningún modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Correcto, ahí está. No, no es tan complicado, o sea, sí, es decir, nos imaginamos que los jueces estarían metiendo, por ejemplo, datos del inmueble, pues no metieron la escritura, no metieron el CLG, no, simplemente los datos mínimos necesarios, porque, ojo, y de nuevo, por eso grábense la queja 212, tienen que leerla para que vean lo que hizo ese tribunal colegiado a través de la persona del ponente, del magistrado Juan Jaime, precisamente para que vean de qué se trató. Es en realidad un ejercicio sencillo de jurimetría, precisamente, que permitió, repito, abrió la puerta, le quitó el miedo. Imagínenselo de este modo.
si ustedes fueran jueces de distrito, secretarios de juzgado de distrito, de los mismos magistrados de este circuito y de pronto un tribunal colegiado, lejos de sancionar o poner en tela de juicio el uso de la inteligencia artificial, lo valida y te dice el cómo sí, le brindaste completa tranquilidad a todos los de abajo, no subordinados, pero los de abajo en la cascada de jerarquía normativa, de jurisprudencia y precedentes, porque les dijiste, no nada más, si te impugnan por usar inteligencia artificial y llega acá conmigo, lo voy a leer con otros ojos, ojos de apertura. Además, si sigues estos lineamientos, ten por seguro que te voy a confirmar, siempre y cuando el contenido cumpla, ¿no? Con lo que tiene que cumplir. De ahí creo que es lo más, fuera de lo jurídico, eso es lo más valioso del ejercicio. Le quitaste el miedo a tus colegas jueces, a tus colegas operadores judiciales, y de ahí para arriba. Hay un par de participaciones adicionales que tienen que ver precisamente, Philip además es un experto y está aquí con nosotros. Te plantea, maestro, ¿qué realidad precisa de los tribunales le llevó a experimentar con IA para el cálculo de la garantía? Nos contaste que elegiste esto, cálculo de números. Uh-huh. ¿Se debió a alguna cuestión particular, maestro? Sí, tiene dos ¿Lo vertientes que era principales. eso? Tiene dos vertientes principalmente, ¿no? La primera yo diría que tiene que ver con que me di cuenta que había una gran cantidad de recursos, o sea, impugnaciones. Estos recursos se llaman recursos de queja, que son recursos de queja. Bueno, hay muchos supuestos de procedencia entre recursos de queja, no es una clase de amparo, pero uno de ellos tiene que ver con el cálculo de garantías para otorgar la suspensión o en amparo o algún otro tipo de garantizar daños frente a terceros, como en este caso, ¿no? El chiste es que implica, pues, poner un número cuantificable. Hay ciertas reglas y ciertas fórmulas que se están dadas por la jurisprudencia por parte de la Corte, pero aún así hay una gran cantidad de jueces, que ni siquiera hacían un esfuerzo por explicarte nada, o sea, nada, o sea, en realidad ponían 50,000, 60,000. Yo empecé platicando esto porque a la par de que me gustan los números y todo esto, me gusta escuchar, ¿no? Y para aportar soluciones en innovación. Y yo platiqué con jueces y yo les decía, oye, en corto, no quiero decir nombres para no ventilar a ninguno. Oh, perfecto. ¿Por qué si hay ¿por qué si tienes que motivar los números? ¿Por qué tienes que numerarlos? ¿Por qué no lo haces? Y me decían, Juan Jaime, la cantidad de trabajo de los juzgados. Son 10 asuntos. Te juro que yo les pongo lo que yo considero que es razonable al tanteo, les pongo, y de 10 me impugnan 5, y yo 5 ya me libré. Yo no me voy a poner a hacer ningún ejercicio. Pero esos 5 multiplicados por cada jugador de distrito les llegan a ustedes en queja. Sí, De todos sí, modos, alguien lo tiene que resolver. sí, lo tenemos que resolver, y además, pues los otros 5 se quedaron conformes, pero también se quedaron sin saber por qué, o vayan a saber por qué si no impugnaron, porque tuvieran mal abogado, por etcétera. Y la verdad es que tampoco digo que los jueces lo hicieran de mala fe, ¿no? Pues a lo mejor, pues porque ya no tengo tiempo, intentan poner algo ahí bajito, pero pues el tanteo. Y dos, también ahora sí que suerte de juzgado donde te quedaba, porque no había ninguna regla, o sea, no había ni siquiera, en uno ponían unos montos, en uno ponían otros montos, pues ahí al tanteo. Entonces creo que también permite como generar mayor, no digo que estandarización, pero sí equilibrio. Yo le llamaría equilibrio. Es más equitativo cuando hay ciertos mecanismos para que los jueces lo puedan hacer por lo menos en un territorio y más o menos puedan estar de acuerdo en un consenso de que eso es medianamente razonable a partir de la aplicación de las fórmulas y que ya no lo tengan que hacer ellos. Y dos, yo decía futuro. Si ustedes ven, tampoco hay información. Me gusta mucho jugar con la ciencia de datos, pero tampoco hay información suficiente disponible. O sea, este es un primer paso de implementación de inteligencia artificial, pero en realidad yo busqué información, no hay información estadística sobre cómo se ponen los montos, sobre qué montos ponen, sobre quién hace quién y quién no hace aquello, ¿no? Entonces, creo que sería interesante como ver un poco de comportamiento judicial. Y ponen ahí, también los jueces tienen discrecionalidad para, sí, desde luego sigue estando la discrecionalidad y la supervisión humana, pero Y nos dijiste que lo hicieron, ¿no? Nos dijiste pero que la no se discrecionalidad unieron no a es lo arbitrariedad. Entonces, que hay una diferencia entre ser arbitrarios y ser discrecionales. O sea, correcto. tan fuimos discrecionales que no pusimos el monto que arrojó la inteligencia artificial. Se hizo una propuesta todavía de reducirlo un poco más y redondearla como para efecto de su cobro material, la facilidad de transacción administrativa, porque también yo me he dado cuenta que
en la práctica luego es un rollo, porque cuando le ponen, todavía se atrevían a ponerle con 50 centavos, y entonces los 50 centavos se perdían, y luego había inconsistencias entre el cumplimiento de uno y otro, y que sí, que no. A ver, yo dije, ciérrenlo, no sé cómo, no sé cómo hicimos alguna motivación, algún promedio, y siguió siendo discrecional. No, no significa que lo haya puesto así el juez, por eso está siempre la supervisión humana. En esa supervisión humana no solo es supervisar el proceso y lo que te arroja, sino en esa supervisión humana sigue estando viva la discrecionalidad de la garantía, que no era arbitrariedad, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué tribunal Correcto. colegiado? Segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito en Toluca. Es Toluca. correcto. Y por aquí, por si les interesa y les da flojera, porque ya los vi que les da flojera, los números de registro digital de las tesis, ya el ejecutorio, búsquenlo ustedes, es el 2031-009, es el primero de los criterios, 2031-009 y el 2031-010. 2031-010. Magistrado, esta pregunta que tenemos en pantalla es básica. Pareciera obvio, pero sí creo que vale la pena escucharlo de tu boca. Diferencias entre utilizar inteligencia artificial generativa para tareas administrativas, ¿por qué no? Incluso de jurimetría, cálculos matemáticos o aritméticos, contra razonamientos judiciales respecto de instituciones de derecho sustantivo o de derecho procesal. Estamos hablando casi ya de, si no de una sustitución, sí de una complementariedad del razonamiento y el criterio humano del juez. Es correcto. Y a lo mejor para hablar, este caso no fue de labores administrativas en el tribunal, aunque claramente también la uso, pero a lo mejor hubiera pensado en la elección de otro tipo de principios también éticos en su uso, algo Correcto. transversalmente algunos, ¿no? Protección a datos personales, pues siempre, y supervisión humana, pero bueno, habíamos pensado a lo mejor en otros. Pero el tema de usar la inteligencia artificial como un auxiliar en la labor jurisdiccional sustantiva, pues tiene que ver con la responsabilidad pública de que está participando en la decisión judicial de un juez. O sea, así como lo dice la sentencia de manera auxiliar, pero hay una responsabilidad pública de lo que estás haciendo y lo que estás supervisando y de cómo lo estás haciendo. Y creo que la carga de la manera de implementarlo, pues se eleva. La responsabilidad pública es muchísima porque lo que tú estás decidiendo, lo que estás poniendo en una ejecutoria, tiene una repercusión frente a terceros. Internamente la labor administrativa, pues es a lo mejor un aspecto mucho más interno de una administración del trabajo que estamos haciendo al interior, que me gustaría que incluso se mejoraran todos los procesos, pero ahí iremos platicando. Tengo muchas ideas, pero es que luego hay que irlas implementando. Pero en el razonamiento judicial sustantivo, pues hay varios, está arreglado no solo por distintas leyes, sino por la posibilidad de impugnación, por la posibilidad de recurrir, permean todos los derechos humanos en relación con la tutela judicial efectiva, con el acceso a un recurso efectivo. Entonces, son las personas quienes están acudiendo a los tribunales en defensa de sus intereses, y viene toda la responsabilidad pública de hacerlo, pues, de la manera más eficiente, pero también de la manera más responsable posible. Entonces, yo creo que ahí está la clave. Gracias, muchísimas gracias, magistrado. En ese sentido, no quiero perder estas dos participaciones de tu público. Hudson, por un lado, hace referencia a ya varios casos a nivel internacional donde sí se tomó la decisión de sustituir por completo la voluntad y el razonamiento humano, y tenemos estos tribunales completamente digitales. Es inteligencia artificial quien decide. Tenemos casos a nivel internacional donde resoluciones respecto de litis de baja cuantía, hasta $5,000, hasta $50,000 en algunos casos, son decididos por inteligencia artificial siempre que las partes decidan someterse a ellos. Un poco una regla mixta entre jurisdicción obligatoria, pero al mismo tiempo voluntariedad similar al arbitraje. Por supuesto, la pregunta obligada es, ¿lo ves ocurriendo en México? Mi opinión de entrada es, nuestra configuración constitucional no lo permite, pero vayamos más allá, no solo, porque eso se cambia, sobre todo si lo hemos visto en este último año, en México todo se cambia desde la perspectiva de la ley, pero es Todo, adecuado, es todo prudente, puede suceder, sobre todo ahora sí, a la luz de nuestro nuevo sistema judicial. va a suceder.
Va a suceder. Graben esa Tú lo ves argumentación. sucediendo. Va a Correcto. suceder. ¿Cuándo? No sé, no, pero va a suceder, ¿no? Estoy seguro de eso, no tengo dudas. De cuándo y qué tan pronto vamos a pensarlo, pero va a suceder. Por lo menos, a ver, pues, el acceso a la justicia ha visto muchas cosas, ¿no? Mecanismos alternos de solución de controversias, se está abriendo otro tipo de procedimientos, al arbitraje, conciliación de partes. No, yo no veo que la jurisdicción digital a través de la sustitución humana sea imposible en ciertos casos. De hecho, yo sé que va a ocurrir, porque la cantidad de asuntos son muchísimos, y la posibilidad de asuntos a lo mejor que se resuelven con precedente judicial son posibles. Solo hay que ver cuáles son las reglas de que eso pase, sus posibilidades de impugnación en las reglas. Es decir, ¿cómo se va a reglamentar? Por ejemplo, si eso es recurrible o es irrecurrible, si eso puede verse en un tribunal alzada, si a lo mejor hay una primera resolución y hay una supervisión humana, si requiere de la voluntad de las partes, que yo creo que siempre va a que requerir, ¿verdad? Pero toda la regulación en torno a la posibilidad de tener un tribunal absolutamente digital es una discusión bien técnica y profunda en términos de la actividad jurisdiccional. Pero yo no tengo duda de que va a pasar, o sea, de que sí va a pasar. Incluso podría ser hasta más favorable que, por ejemplo, algunas resoluciones de conciliación en Profeco o no sé, yo creo que va a pasar, ¿no? Me pusieron algunas experiencias internacionales, pues, yo sé que existen, y yo estoy seguro que aquí en México también va a pasar. Nada más hay que ver hasta dónde y cómo, y en algún momento esto va a ayudar a depurar algunas cosas en el sistema de justicia. Me encanta como lo dices, casi sin querer decirlo. Muchos de los vicios humanos, es que eliminar el elemento humano elimina de entrada problemas medulares de nuestro sistema de impartición de justicia. La falta de conocimiento, la falta de técnica, por supuesto, la corrupción como elemento humano y el error. Uh -huh. Habría que hablar de ajustes y demás, ¿no? Magistrado, quedan poquísimos minutos. Prefiero privilegiar al público, que está muy activo. Comienzo por este asistente anónimo. Nos dice, desde su experiencia, ¿qué tipo de control o controles considera adecuado para asegurar que el uso de inteligencia artificial en las tareas administrativas no termine influyendo en la imparcialidad del razonamiento jurídico? De pronto no sé si cuando dijo tareas administrativas se Uh refería a -huh. tareas cotidianas, porque si no, Sí. no veo dónde se vería de algún modo afectada la imparcialidad. Más bien, sí, vayámonos a no dicto la sentencia con inteligencia artificial, pero yo hoy, Roberto Ibarra López, hoy lo que hago es, oye, a ver, estas son mis pruebas, esto es lo que quiero atacar, constrúyeme el concepto de violación. Y ya yo decido si lo que salió del horno está Uh -huh. suficientemente cocido o si está crudo y lo tengo que ajustar y meter un poquito más al horno, ¿no? Este ejercicio intelectual personal afectaría la imparcialidad de los jueces. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el uso de la inteligencia artificial? Pues la imparcialidad se sustenta en elementos, bueno, tiene por lo menos a partir de la interpretación, incluso casi un poco de filosofía del derecho, tiene un elemento externo y un elemento interno, no estar ajenos o estar blindados, digamos así, a las presiones externas que podemos tener para decidir en un caso. Y el foro interno también ser conscientes, pues, de cuidarnos como de apreciaciones personales frente a emociones que nos pueden dar cariño de algo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra clave, la supervisión humana y a través de pues un ejercicio de conciencia crítica siempre es la posibilidad de que la inteligencia artificial como la vida humana tienen sesgos. Entonces, también hay que ser depende en qué labor de inteligencia, depende cómo la estamos usando y para qué, ¿no? O sea, así es que abre todo un abanico impresionante. Pero yo creo que la imparcialidad del juzgado no debe por qué verse comprometida al utilizar inteligencia artificial. O sea, creo que por lo menos en su factor externo, pues la tenemos aparte y en el foro interno, pues es una aplicación práctica que nosotros sabemos hasta dónde la estamos implementando y en todo caso, si estamos haciendo labores más sustantivas, por ejemplo, el tema probatorio es otro tema aparte. El tema probatorio es construir un argumento o una inferencia a partir del tema probatorio. Yo no digo que no se pueda, pero necesita, creo yo, otro tipo de controles porque las pruebas pues también pueden tener ciertos sesgos, pueden tener ciertos aspectos. Estoy viendo la labor jurisdiccional, a lo mejor la de la parte del abogado, la abogada postulante, pues
les puede ayudar más porque allá es la carta de Santa Claus. Acá hay mucho deber de responsabilidad pública sobre cuestionar lo que estamos resolviendo, ¿no? Pero creo que eso tendríamos que tener en cuenta. Muchísimas gracias. ¿Se puede hacer, pregunta el licenciado Camarena, una inteligencia artificial tipo Jordi Ferrer, Tartufo, pero versión mexicana? Yo creo que Sor Juana era un compilador buscador, de algún modo Tartufo lo es también. Jordi Ferrer no la conozco, pero estoy seguro que tú sí, magistrado, y si no, bueno, saltamos la pregunta, pero creo que es válido ya desde tu conocimiento y también quisiera aderezar Porque la puede ser una idea tipo pregunta, ya, sí. correcto, y quisiera aderezarla. ¿Está abierto el Poder Judicial de la Federación a invertir recursos en implementar estas tecnologías? Porque tú lo hiciste por iniciativa propia con los recursos que tenías en cada uno de tus últimos Así nichos. lo hemos hecho. ¿A nivel institucional existe esa apertura para meterle Eh, recursos? yo creo que la tienen que tener. Claramente estamos en época de austeridad, ¿no? No sé, pero yo creo que el órgano de administración tendría que pensárselo en hacer una labor de, sí tendría que invertirle en innovación judicial, en términos generales, o sea, yo creo que parte de eso debería tener una unidad de inteligencia artificial. Yo creo que sí debería invertirle. No sé si esté tan abierto, no sé si están en contacto con las áreas presupuestarias del órgano de administración judicial. También hay que considerar que van entrando este mes. Yo creo que apenas están preocupados por cómo pagarles a jueces y magistrados. Lo digo honestamente, pero sí sé también que no tienen gran presupuesto, pero tendrán que dentro de ese presupuesto, yo creo, destinar un área de inteligencia artificial, ¿no? Espero que sí. Completamente. Ahí haya varias, y aquí, es interesante, ¿se puede hacer una predicción de las decisiones judiciales? Yo creo que sí. Tampoco es tan complicado. De hecho, hay modelos predictivos, o sea, modelos predictivos, matemáticamente predictivos, que pueden ser utilizados, incluso hasta una regresión lineal, Sí. pero yo quitaría de ahí secretario, porque el secretario a veces propone, pero en realidad la responsabilidad pública es de quien decide. Yo fui muchos años secretario, y sí tienes una amplia participación en proponer, en decir y todo, pero siempre hay que considerar que siempre hay una cabeza que decide y te puede decir, muchas gracias por tu propuesta, la quiero en el sentido contrario. Entonces, no sé si nos pudiera tener, el secretario nos pueda tener ahí algunas cuestiones distintas, pero juez, magistrado y a través de las decisiones que toma, por supuesto que sí se puede hacer un modelo predictivo, eso es matemático, en realidad sí, o sea, tomando en consideración varias cosas, sus principios y todo, y también puedes evaluar incluso su inconsistencia argumentativa y su inconsistencia al momento de resolver. Uh-huh. Yo, Excelente. Muchas yo, gracias. y ya nada más con esto, porque esa pregunta es interesante, porque yo tengo un segundo modelo de implementación de inteligencia artificial. Al momento de resolver las impugnaciones, yo registro cuál es el nombre del juez que está resolviendo abajo, para anotar su consistencia. Estoy recopilando datos para anotar su consistencia, su inconsistencia en su resolución. Es decir, tenía un segundo circuito, nomás que me acaban de cambiar, pero yo tenía, y aparte me han movido toda la judicatura, porque hicieron un pozole de jueces y magistrados, pero mi idea, ante cierta estabilidad de los jueces, era a través de los datos tener un modelo predictivo de cómo están resolviendo los jueces, porque también yo me di cuenta que muchas veces fallábamos un asunto como tribunal y decíamos así no, y a las mes me llegaba otro, o sea, en Y medio del uno, mismo juzgado, igualito que el anterior. ajá, Sí. exacto. Entonces mi idea con este modelo es otro tema de inteligencia artificial, pero sí, era lograr la consistencia de los precedentes para en el tercero decirle, oye, te dije una vez lo hiciste y en el otro me estoy dando cuenta que otra vez lo retomaste. Y esto para mí es una inconsistencia administrativa. Y entonces, pues te digo que no lo vuelvas a hacer o le doy vista al tribunal de Ahora al justicia. órgano de disciplina judicial, No, pero exactamente, sí se puede, totalmente se puede, totalmente. ¿no? De hecho, yo Magistrado creo Juan que Jaime, se nos acabó el tiempo, me presionan desde control de salas. Es una verdadera delicia escucharte, tener la seguridad de que hay esperanzas, o por lo menos hay un presente esperanzador en la judicatura, en tu persona y en los colegas que como tú también están estudiando y están a la vanguardia y además lo saben aplicar. Ha sido un verdadero lujo y privilegio estar hoy aquí contigo. Comparto lo que el auditorio pone, son loas para ti. ¿Dónde te podemos seguir antes de cerrar? Yo mencioné TikTok, pero eres un sí. divulgador prácticamente en todas las plataformas. Vale la pena no perderte la pista.
@magistrado Juan Jaime en todas las plataformas, Instagram, TikTok, en YouTube tengo mi canal, bueno, en LinkedIn, pues ahí con mi nombre me buscan, en X no cabía @magistrado Juan Jaime, dice Magdo-Juan Jaime, pero pues en realidad si lo buscan estoy en todas las plataformas, de hecho, y es más fácil para ustedes si quieren, www.juanjaimegevaras.com y hasta abajo de mi página web están todas las plataformas, le dan link y ahí me pueden encontrar hasta en Spotify. Muchas gracias nuevamente. Nos despedimos con prisa y con dolor, magistrado, verdadero honor. Gracias por Para aceptar esta invitación. servirles. Hasta Con luego. permiso. Bye bye.